Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Womack, un ministerio de enseñanza que enfatiza el amor y la gracia incondicional de Dios. Cada día vidas están siendo liberadas por el poder de estas buenas nuevas. Y ahora con ustedes su anfitrión, Andrew Womack. Hoy estoy continuando una serie que he titulado La palabra se hizo carne. Y le digo, he estado enseñando cosas muy poderosas acerca del nacimiento virginal y cómo Dios creó el cuerpo físico para que Jesús lo habitara. Y es una enseñanza muy poderosa. ¿Sabe? Déjeme ser honesto con usted y decirle que he batallado esta semana para poder enseñar esto. No porque tenga problemas con la enseñanza o algo así, sino que es tan denso que en un segmento de 30 minutos estoy diciendo algo que no tengo el tiempo para verificarlo. Y sé que hay gente que saben, nada más cambian el botón y ven este programa y me escuchan decir alguna de estas cosas, e inmediatamente lo rechazan porque está tan lejos de la norma. Y por esta razón ha sido muy difícil para mí el enseñarlo, porque no tengo la habilidad para decir todas estas cosas que necesito decir. Y me temo que va a ser tomado incorrectamente. Pero la razón por la que digo para decir esto es que creo que es muy importante que tú obtengas este álbum que estamos ofreciendo titulado La palabra se hizo carne. De hecho, es una enseñanza de 5 partes que hice en noviembre del 2007 en un seminario de la verdad del Evangelio en Fort Worth, Texas. Y obtuve muchos comentarios de mi personal y de cómo ellos pensaron que esta era una de las mejores enseñanzas que habían escuchado. Tengo muchas cosas. Lo que hice fue básicamente tomar verdades de muchas de mis diferentes enseñanzas. Algunas de las cosas que hablé acerca de la autoridad del creyente, otras cosas son de tú ya lo tienes, otras cosas son de un álbum que yo tenía titulado llamado Edificadores de Fe, y muchas diferentes cosas, y lo combiné todo junto, y la combinación, la manera que fueron unidos, hicieron un gran impacto en la gente. Así que otra vez te quiero animar para que obtengas estos materiales. No tengo tiempo para regresar y decir todo lo que he estado enseñando, pero otra vez están siendo edificados uno sobre el otro. Y algunas de las cosas que voy a estar diciendo el día de hoy son muy dependientes de los puntos previos que he hecho esta semana. Esta semana he estado enseñando acerca de por qué Dios tuvo que convertirse en un hombre en Jesús. ¿Por qué se tomó 4000 años para que Dios se presentara? ¿Cómo el nacimiento virginal aconteció? Estas son cosas que he cubierto y son verdades poderosas que si tú puedes entenderlas, esto cambiará tu mentalidad. Y la manera que yo estaba explicando estas cosas el día de ayer, una de las aplicaciones de estas verdades de las que hemos hablado esta semana es que me muestra que hay leyes espirituales que tienen que ser seguidas, así como en el campo natural hay leyes físicas. Y la mayoría de la gente no tiene este concepto. Así que cuando se trata de recibir un milagro de Dios, ellos avientan su petición allá, ellos tratan y le creen a Dios, que es algo muy subjetivo. Y algunas personas dirán, oh sí, estoy creyéndole a Dios, y si ellos no ven resultados inmediatamente, entonces se ofenden con Dios pensando, bueno, pues no sucedió, o esta no era la voluntad de Dios, o algo así. Y es como que ignoran que hay restricciones o límites en lo que Dios puede hacer. Y la gente solo, eso es casi universal. Que ellos piensan cuando se trata de recibir de Dios, si Dios quisiera, Él podría sanarte, Él podría corregir tu matrimonio, Él podría hacer esto y ¡boom! Todo funcionaría. Pero ve, Dios está restringido por sí mismo por las leyes que Él habló. Una de las cosas que en realidad restringe a Dios es que Él no puede venir y hacer las cosas en contra de la voluntad de la gente. Tu voluntad, tu habilidad dada por Dios para escoger es algo sagrado para Dios. Vamos a decir, por ejemplo, que tú estás orando para que tu matrimonio cambie. ¿Sabías tú que no puedes solamente sentarte ahí y reclamarlo y hablar y decir que tu matrimonio estará perfecto de la manera que debe de ser? Porque la otra persona en este matrimonio tiene una decisión. Y es increíble cómo la gente ni siquiera toma esto
en cuenta y oran y dicen, oh Dios, sana mi matrimonio. Si todo no se corrige instantáneamente, entonces ellos se enojan con Dios. Dios, tú no nos ayudaste. La persona continúa y se divorcia de ti y te preguntas, ¿por qué no funcionó? Bueno, es porque tienes otra persona involucrada y esa persona tiene una decisión en este asunto. Dios no va a violar o vencer la voluntad de una persona excepto en el juicio. Él no va a violar o vencer la voluntad de una persona en algo positivo, tratando de hacer las cosas que sucedan. La única manera que lo hará será en el juicio final. Y en verdad, si lo piensas, en el juicio final, cuando Él tome a la gente y los juzgue y los entregue al infierno, realmente solamente será fortalecer su decisión. Ellos escogieron ese camino de la vida, así que incluso en ese sentido, Él no está venciendo la voluntad de la persona. No les va a gustar y estoy seguro que va a haber gente llorando y pidiendo misericordia mientras los lanzan al infierno, pero Él está fortaleciendo las decisiones que ellos tomaron en esa tierra. Así que Dios se ha confinado a sí mismo a trabajar en estas leyes espirituales. ¿Sabe? Aquí hay una comparación. Hemos estado hablando acerca del nacimiento virginal. ¿Sabes que si tú hablas de un nacimiento natural, de un bebé, no voy a explicar esto. Si no entiendes esto, ve y pregúntale a alguien más. Yo no voy a tomar mi tiempo de televisión para explicarlo. Pero las cigüeñas no traen bebés. No te llegan por correo. No te embarazas bebiendo el agua después de alguien. ¿Sabes qué? Tienes que concebir un bebé. Ahora, la mayoría de la gente puede entender esto. Y sabes, si la mujer, por ejemplo, quisiera un niño y estuviera orando y pidiéndole a Dios por un bebé, pero nunca tuviera una relación física con un hombre, no se va a embarazar. Solamente ha habido un nacimiento virginal una vez y no va a haber un segundo. Ahora ven, en el campo natural, la mayoría de la gente entiende esto. Y si una persona estuviera orando por un bebé, pero ellos nunca tuvieron una relación física, verías a esa mujer y tú pensarías, está loca. Esa no es la manera como vienen los bebés. Puedes decir la misma manera al plantar un jardín. Algunas personas van y trabajan en la tierra y la riegan y fertilizan, pero si no plantan nada, nada va a crecer. Algunas cosas crecen de una semilla, sea una planta o sea de una persona. Tiene que haber una semilla sembrada. Esa es una de las leyes en el campo físico y la gente lo entiende. Y si una persona estuviera orando sobre una tierra estéril y luego se enojaran con Dios de por qué no obtuvieron una cosecha y nunca plantaron nada, tú dirías, ay muchacho, tu elevador no llega todo hasta arriba. Si una mujer está orando por un niño y nunca ha tenido una relación física, tú le dirías, no es la manera en que sucede, y nadie estaría confundido. La gente estaría sentada ahí y diría, bueno, es obvio por qué tú no has recibido. Pero cuando se trata de cosas espirituales, la gente solo ora. Y no han hecho nada de lo que la palabra dice. No han tomado la palabra de Dios y meditado en ella y han hecho algo. Solamente oran y dicen, bueno, pues sí, ¿sabes? Dios es Dios, solamente ora. Dios va a traer este milagro sobrenaturalmente. Así no es como sucede. Los milagros tienen que ser concebidos. Así como con este nacimiento virginal, me salió mucho de mi camino esta semana cuando te he mostrado que Jesús fue concebido en el vientre de María. Todo acerca de la concepción fue normal, excepto que un hombre no proveyó la semilla. La palabra de Dios fue la semilla incorruptible. Esto es poderoso. Y si usted entiende los puntos que estoy haciendo aquí, esto hará que tu recibir de Dios sea totalmente diferente. En vez de que solamente digas, Señor, yo quiero ser sanado, y ores y le pidas a Dios que te sane, y luego vas con el doctor el siguiente día, y si Él te dice que estás sano, bueno, pero si no, entonces vas con Dios y le dices, Dios, ¿por qué no me sanaste? Ve, la sanidad no acontece así. La Escritura dice en muchos diferentes lugares, estoy tomando algunos versículos aquí, pero como en Proverbios capítulo 4, me parece que es versículo 20 o 22, dice que la palabra de Dios es salud a toda tu carne, y vida a los que la encuentran. Salmo 107, verso 20, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Mateo capítulo 8, el centurión dijo, solamente di la palabra y mi siervo será sanado. Todas estas escrituras y muchas, muchas más dicen que la palabra de Dios produce sanidad. En otras palabras, es como una semilla. Estas promesas en la palabra de Dios son semillas. Y si quieres sanidad, entonces toma estas escrituras que producen sanidad y plántalas en el suelo. O si quieres hablar de la semilla como de concebir un bebé, tomas estas escrituras y las plantas en tu corazón. Y sanidad vendrá a través de la palabra de Dios.
Y aún así, muy pocas personas se acercan de esta manera. La mayoría de la gente va con Dios y dicen, Dios, si es tu voluntad, sáname. Es como una mujer que está pidiendo por un bebé a través de oración. Así no es como te embarazas. ¿Sabe? He tenido gente viniendo conmigo por todo el mundo. Y me dicen que ellos no podían concebir y querían que orara por ellas para poder tener un bebé. Y honestamente, y no sé por seguro, pero le apuesto que hay más de 100 bebés alrededor del mundo que se llaman Andrew, porque he orado por ellos y han sido capaces de concebir. Pero hemos tenido algunos testimonios tremendos. Recuerdo de una ocasión en el norte de Irlanda que una mujer vino, ella y su esposo, por oración, y oré con ellos y hasta les di una profecía y les dije, la próxima vez que los vea vas a estar embarazada. Y esa mujer por un año completo fue y obtuvo exámenes para embarazo cada mes y nunca estaba embarazada. Y la noche que ellos iban rumbo a mi reunión, un año después, yo fui al mismo lugar un año después, ella le dijo a su esposo, nos vamos a detener y vamos a tener un examen de embarazo antes de llegar a esa reunión. Y rumbo a esa reunión ellos se detuvieron, obtuvieron un examen para embarazo y resultó que ella estaba embarazada la próxima vez que yo la vi y tuvo un bebé. Y he visto cientos de bebés naciendo porque he orado con la gente que eran estériles y han podido concebir. Pero aquí está mi punto. No fue solamente esa oración que causó que ellos concibieran. Ahora, la oración pudo haber quitado cualquier problema físico que los detenía a ellos de concebir, pero de hecho le he dicho a gente, antes cuando he orado por una pareja, les digo, ¿saben qué? Yo creo que lo que estaba mal ahora ha sido sanado, pero este no va a ser un nacimiento virginal. Ustedes tienen una parte que jugar, amén. Y les digo, ahora vayan a casa y actúen sobre la palabra de Dios. Y mi punto es que no solamente es esa oración que produce el bebé, puede que la oración quite el obstáculo o lo que estaba mal, pero todavía tienes que plantar la semilla. Ahora todos entienden esto, pero cuando se trata de cosas espirituales es como que lo ignoramos y vamos y le pedimos a Dios que haga esto, y si tomas la palabra de Dios que te promete que tú vas a recibir la palabra de Dios acerca de tu sanidad o acerca de tus finanzas o acerca de tus emociones, ¿has meditado en ello? Y ve, en la mayoría de los casos esto no es verdad. He orado por miles de gente y le garantizo que la gran mayoría de esas personas han venido y me han pedido que ore y que yo produzca el milagro que ellos necesitan y no han estado meditando en la palabra. Algunos sí, pero estoy diciendo la vasta mayoría de la gente no están buscando al Señor, no están meditando en la palabra, no han hecho esto. Esto sería comparable con una mujer queriendo venir y ser embarazada por mí solamente orando por ella. No es como sucede. La oración puede ser parte del proceso. Oración puede quitar el problema que ha detenido la concepción de acontecer, pero sabe, no es así como sucede. De la misma manera que el cuerpo físico de Jesús fue concebido por María, humillándose a sí misma, y el Espíritu Santo tomó esas profecías y la embarazó a ella. Y luego, como Juan 1:14 dice, la palabra se hizo carne y moró entre nosotros. ¿Sabes? Es una descripción perfecta de lo que sucedió. Todas estas profecías que habían sido habladas fueron plantadas en el vientre de María y ella se embarazó. Y luego ella tuvo que cargar este embarazo por 9 meses y luego después dar a luz un bebé. Déjeme hacer algunas comparaciones aquí. No sé si esto es literal o es solamente un simbolismo, pero de alguna manera es como que cada persona, hombre o mujer, tiene un vientre espiritual y tú tienes que concebir milagros. Ahora este es un punto importante, quiero que sigas esta lógica. De la misma manera que en el campo natural una mujer tiene que concebir un bebé, ¿sabías tú que el método de Dios de producir milagros en tu vida es el concebirlos? Muy seguido, solamente vemos algo y pensamos, ¿sabes? Este fue un milagro y no pensamos en cómo aconteció. ¿Sabes? Estoy seguro que cuando los pastores vinieron y vieron a Jesús como este bebé pequeñito en el pesebre, y los ángeles les habían dicho que este era Cristo el Señor, y ellos vinieron y lo adoraron, estoy seguro que ellos estaban impresionados de ver el nacimiento de Dios en un cuerpo físico. Pero ¿sabe qué? De hecho, estaban viendo algo 9 meses después de que el milagro aconteció. Cuando Jesús fue concebido, es realmente la parte milagrosa. Todo lo demás fue totalmente normal. Y luego dice en Lucas capítulo 2, versículo 52, que Jesús creció en estatura y en favor para con Dios y con los hombres. Él salió como un bebé pequeñito, como un bebé humano físico sería, y tuvo que crecer
y madurar en sabiduría y en su estatura física. Pero ve, todo acerca de esto fue normal, excepto la concepción. Bueno, es la misma manera en el campo espiritual. Tú tienes que concebir el milagro. Tienes que tomar la palabra de Dios y reconocer, como dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, que la palabra de Dios es una semilla incorruptible. Y tienes que tomar esta semilla y plantarla en tu corazón. Y cuando lo haces, después, aunque has plantado la palabra de Dios en tu corazón, aún hay un proceso antes de que veas todo el milagro completo. Ve, la gente ve a un bebé como nacen y dicen, oh, cómo es maravilloso, este bebé acaba de nacer. Pero le garantizo que la madre sabe que hubo mucho esfuerzo, muchas cosas que sucedieron antes del nacimiento físico. El nacimiento es maravilloso y nos gozamos cuando un bebé nace, pero le garantizo que cuando es concebido y la mujer pasa por un esfuerzo tremendo, cambia toda tu vida el tener un bebé. Nunca lo he hecho, pero he tenido 2 hijos y he visto a mi esposa y le garantizo, cambia esto totalmente todo en tu vida. Todo tu mundo da vueltas alrededor de ese bebé que estás cargando. Bueno, es de la misma manera en el campo espiritual. Tienes que concebir el milagro por la palabra de Dios y después, cuando acontece y cuando ves la manifestación física de ello, otra gente se regocija, pero la verdad es que la persona que lo concibe ese milagro y lo ha estado cargando todo este tiempo, ¿sabe? Ya ha habido mucho esfuerzo en ello. Y muchas veces la gente solamente no lo reconoce. Ahora en el campo físico es obvio, pero en el campo espiritual, la gente ve a alguien siendo sanado milagrosamente y piensa que Dios lo hizo así de rápido. Bueno, hay milagros que suceden con poca concepción, pero esa es una de las cosas que dije al principio de mi programa el día de hoy. Es difícil para mí decirlo, no porque sea difícil, sino que es tan contrario para lo que piensa la gente. Es difícil para mí condensarlo y tratar de explicarlo, pero te lo voy a soltar. Si la única manera que tú pudieras recibir un milagro de Dios fuera a través del proceso que estoy tratando de promover aquí, que lo concibes por la palabra de Dios, lo cargas hasta el tiempo correcto y luego lo das a luz, si esta fuera la única manera de recibir de Dios, entonces la gente que nace de nuevo el día de hoy y los doctores les han dicho que solo tienen 24 horas para vivir, todos ellos estarían destinados a morir ahí, porque no tienen tiempo para concebir y cargar esta cosa hasta que madure y lo dar a luz a su milagro. Si es la única manera, si es el único sistema que Dios hubiera puesto para recibir un milagro, entonces la gente que está en una situación desesperada cuando primero vienen al Señor o cuando primero se comprometen a este proceso, estarán condenados a fracasar porque no tienen el tiempo para poder hacer esto. Y a causa de ello, Dios tiene gente en el cuerpo de Cristo que tienen los dones de sanidades, los dones de milagros, y tú puedes ir con ellos y puedes obtener un milagro básicamente de su don y de su fe. Y Dios lo dio a causa porque, otra vez, si fuera el único sistema que lo hubiera puesto, que era este sistema de la semilla y el tiempo y luego la cosecha, entonces mucha gente moriría porque no tienen el tiempo. Así que para ayudar a esta situación hay gente en el cuerpo de Cristo que tienen estos dones sobrenaturales y puedes ir con ellos y puedes obtener una sanidad o un milagro de su fe y de la unción que hay en sus vidas. Y eso sí sucede. Pero déjeme decir esto, este no es el sistema número 1 de Dios. De hecho, es un sistema temporal. Es una manera fácil para ayudar a una persona que está en una situación de crisis y nunca fue el propósito de sustituir el que tú aprendas cómo creerle a Dios y recibir de Dios a través de este sistema de concebir un milagro y cargarlo y luego después darlo a luz. No está hecho para ser un sustituto, pero el problema ha sido que el cuerpo de Cristo no ha entendido estas cosas acerca de concebir un milagro y cómo das a luz a ello. Así que básicamente andan corriendo con gente de estas reuniones que tienen estas unciones especiales y estos dones especiales y van. Y un porcentaje muy pequeño. ¿Sabes? Si tuviera más tiempo podría explicar esto más en detalle, pero solo un porcentaje muy pequeño de gente que estaba en situaciones desesperadas que reciben estos milagros de otra gente. Sería como en el campo natural. Hay un porcentaje muy pequeño de padres que adoptan un bebé
La mayoría de la gente, la manera que Dios quiere que suceda es que tú aprendas cómo concebir y des a luz a tus propios hijos. Pero en algunos casos tú puedes ir y adoptar. Pero es un proceso largo, es un proceso tedioso. Un porcentaje muy pequeño de la gente tiene hijos de esa manera. En cierto sentido, la mayoría de la gente no sabe cómo tener su propio bebé espiritual. Solo tienen que ir con alguien más y quieren adoptar su milagro. Y Dios te ama tanto que Él ha provisto este sistema temporal para ayudarte cuando estás en una situación de crisis. Y si hay gente que recibe milagros de esta manera, y no estoy en contra de ello. De cualquier manera que recibas un milagro es maravilloso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que cuando piensas que esa es la única manera que puedes recibir, es ir con alguien más que tiene fe y que ellos oren por ti y obtenerlo de ellos. Aunque estas cosas sí pueden suceder, no va a suceder siempre. Será un porcentaje pequeño de la gente que obtiene su milagro de esta manera. Y esta gente ungida con dones en el cuerpo de Cristo son pocos y contados. Y si tú vas a estar dependiendo de ellos, ¿qué sucede si ellos no están ahí cuando tienes la crisis? ¿Qué sucede si tú estás en una situación donde vas a morir en los próximos 30 minutos? Si no obtienes un milagro y no tienes tiempo para ir con alguien más y obtenerlo. Necesitas ya haber empezado este proceso en el que ya estás caminando en fe para que puedas desatar tu fe y andar en el milagro de Dios. Así que nunca fue el propósito de Dios que sustituyéramos a esta gente con dones en el cuerpo de Cristo por nuestro propio desempeño espiritual. Así que sí existen ellos, pero nunca fue esto para sustituir. Fue un extra, fue una medida temporal para tratar con cosas. La manera número uno que Dios quiere que tú empieces a caminar en lo sobrenatural es este proceso que he estado describiéndote esta semana, donde tú concibes un milagro. Como este ejemplo que empecé a usar en este sentido, es como que todos tenemos un vientre espiritual. Tienes que tomar la palabra de Dios y concebirlo en tu corazón. Y cuando lo haces, después de un proceso de tiempo, tú maduras hasta que tú das a luz y ¡boom! Aquí está tu milagro. Fuiste milagrosamente sanado. Ves un rompimiento en tus finanzas. Tu negocio empieza a funcionar. Tu matrimonio cambia. Tu personalidad cambia. La depresión se va. Y algunas personas ven este nacimiento físico del milagro y piensan, mira lo que Dios acaba de hacer. La verdad es que tú empezaste la concepción hace mucho tiempo antes. Saben, mi propia vida. Se me está terminando el tiempo hoy y voy a tener que continuar esto con nuestro programa el día de mañana. Pero en mi propia vida, así es como yo vivo. Hace muchos años, no podría decirle ahora, pero probablemente 10, 12, 13 años atrás, el Señor me mostró que iba a tener que tener mucho más dinero para alcanzar la visión que me había dado. Y me di cuenta que mi fe no estaba ahí. Ahora tenemos que tener como 1.3 millones de dólares al mes. Y en aquel tiempo yo probablemente, no sé, tal vez tenía $50,000 al mes. Hay una gran diferencia. ¿Y sabe qué? Tengo otros 5 millones al mes que necesito que agregarle, yo creo, para completar lo que Dios me dijo que hiciera. Así que 10 años después, me di cuenta que necesitaba mejorar. ¿Y sabe qué hice? Tomé escrituras. Las puse en mi computadora y comencé a meditar en estas escrituras y lo que estaba haciendo. Estaba plantando una semilla, estaba concibiendo el milagro y me tomó años y boom, de repente obtuve la revelación de Dios. Y aquí estaba yo operando en otro nivel, que no sé, por lo menos 20, 30, 40 veces mayor de lo que estaba hace una década, porque tomé la semilla y la planté en mi corazón. Voy a continuar esto con nuestro programa el día de mañana y te animo para que nos escuches.